Continuamos en nuestra lectura cronológica de la Biblia y hoy nos toca cerrar esta séptima semana y hemos venido repasando capítulos muy interesantes donde vimos el núcleo narrativo de la trama que nos presenta por qué es que ese pueblo que había sido liberado de Egipto con el poder de Dios, al final pierden la visión de entender el respaldo que Dios siempre les había dado. Ese mismo Dios que no los había dejado desfallecer, ni de sed ni de hambre en el desierto, el mismo Dios que se había manifestado a ellos en esa columna de nube, en esa columna de fuego, el mismo Dios que los había sacado de Egipto, demostrando su poder sobre las 10 plagas. Ese mismo Dios les estaba diciendo que ahora ahí estaba la tierra y que podían tomarla, pero ellos prefirieron pensar que regresar a Egipto era una alternativa. Ellos prefirieron pensar que si no se podían encontrar el respaldo de Egipto, sus hijos y sus mujeres iban a ser tomados como botín de guerra y que ellos iban a morir finalmente en el desierto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A causa entonces de todas estas malas noticias que habían recibido por parte del informe de los espías, en Números capítulo 14 se nos presenta que solo Josué y Caleb, que también habían sido parte de ese grupo explorador de espías, ellos sí tenían una visión optimista sobre la tierra prometida y ellos sí creían que el Señor se los daría si permanecían fieles. Ojo, aquí está la clave. Si había una mayoría negativa, una mayoría pesimista, una mayoría que había perdido la perspectiva de quiénes son ellos como el pueblo elegido de Dios y quién era Dios y su poder, pero habían dos. Y esto siempre es importante recordar que nosotros tenemos que marcar la diferencia en un mundo que tal vez dice aquí nadie va a lograr cambiar nada, el mundo es como es, ya eso no va a cambiar. Hay que atreverse a pensar diferentes, pero no porque nosotros seamos la fuente proveedora de las respuestas y los cambios, sino que eso proviene de Dios. Y tenemos que entenderlo así, tomando este ejemplo de Josué y Caleb y ser unos mensajeros optimistas de que Dios sí llegará a darnos su respaldo. Pero el pueblo prefirió creerle a la mayoría de los espías con su reporte negativo. Y esta nueva rebelión, recordemos que este pueblo ya se había rebelado grandemente mediante la adoración al becerro de oro, cuando Moisés estaba recibiendo la ley en la cumbre del Sinaí, este pueblo cayó en la mayor idolatría, quebrantando el primero y el segundo de los 10 mandamientos. Pero ahora este mismo pueblo vuelve a tener entonces esta maldad, esta rebeldía. Pero ¿qué creen? Una vez más, Moisés vuelve a interceder por ellos. Entonces Dios accede ante esta petición de Moisés a no destruir de forma inmediata el pueblo, sino que ninguno de ellos, este sería el castigo, ninguno de ellos que lo habían despreciado a él, iba a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, sino solo Josué y Caleb podrían hacerlo. De esta forma Dios les anunció que todos los varones que habían sido censados iban a morir en el desierto y que serían sus hijos, una nueva generación, los que entrarían a la tierra prometida. Así fue como el grupo explorador había durado 40 días en el reconocimiento de la tierra. Entonces, por cada uno de esos 40 días que ellos recibieron el reporte y murmuraron, entonces 40 serían los años que se la pasarían en el desierto. Los 10 espías pesimistas fueron los primeros en morir a causa de una plaga enviada por Dios como señal de castigo.
Y después de ver esto, de ver el resultado de lo que estaba pasando, incluso un grupo de israelitas intentaron organizarse y poder conquistar la tierra de Canaán por la fuerza, pero qué va, fueron fácilmente derrotados. No es por fuerza, no es por ejército, no es por arma, sino por su Santo Espíritu. Si Dios no va con ellos, esa victoria no iba a prosperar. En Números capítulo 15 se vuelve a presentar un repaso general de instrucciones sobre cómo presentar diferentes tipos de ofrendas y sacrificios a Dios una vez que hayan tomado posesión de la tierra prometida. Y a uno como lector se le hace muy simpático que es este quiebre de la narración, porque si de pronto me estás hablando en el capítulo 14 de todo lo que este pueblo está murmurando y la maldad, porque en el capítulo 15 me pones un capítulo sobre las instrucciones de cómo presentar ofrendas a Dios. Bueno, en realidad sí tiene sentido, porque es una vez más Dios diciendo, en mi misericordia te voy a permitir que hagas algo que demuestre que te estás arrepintiendo. Trae una ofrenda de perdón ante los sacerdotes. Pero bueno, en este capítulo 15 se presenta el primer caso de un hombre que sería lapidado, es decir, muerto por medio de piedras por haber quebrantado el día de reposo, ya que fue sorprendido durante el reposo recogiendo leña. El capítulo termina con la instrucción de colocar cordones o tiras en los bordes del manto para que cada vez que ellos lo vean puedan recordarse que deben poner por obra los mandamientos de Dios. Y hemos preferido colocar aquí este Salmo 90, que es el único salmo atribuido a Moisés, porque en este salmo vemos la reflexión de Moisés respecto a Dios, respecto a la vida humana, respecto a la eternidad de Dios. Y lo hemos colocado acá porque en este capítulo Moisés le ha tocado duro con este pueblo y ha tenido Moisés que reflexionar mucho una vez más que intercedió por este pueblo. Y en este Salmo 90 que comienza con una declaración tan bella, una poesía muy hermosa, con estas figuras. Recordemos que cuando leemos salmos estamos leyendo poesía y la poesía se tiene que imaginar. La poesía en primera instancia no es para hacer un análisis detallado de sus argumentos, sino que en primera instancia la poesía es para ser imaginada, para ser dibujada en nuestra mente y sacar de ahí el mensaje de las palabras. Y vean cómo comienza este salmo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aquí este salmo atribuido a Moisés recuerda que no son ellos los que han logrado preservar el pueblo y su linaje de generación en generación, sino es el refugio que ha sido el Señor. Este es un salmo de meditación sobre lo pasajero que es la vida humana, lo corto que es la vida humana y el poder maravilloso de Dios en medio del dominio del tiempo. Por eso dice aquí el salmista, para ti un día son como 1000 años son como el día de ayer que ya pasó. Entonces, Dios es el que domina el tiempo, las circunstancias. Y esto tiene que ver con la reflexión de lo que los israelitas habían hecho en el desierto. Ellos habían visto la manifestación también del castigo de Dios a causa de sus rebeldías y sus maldades. Por eso el salmista pide a Dios que les dé sabiduría para aprender a adquirir entendimiento, para aprender a entender el pasado y aprender del pasado. Enséñanos a contar nuestros días de modo que podamos traer al corazón sabiduría. Salmo 90, versículo 12, de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Después de tantos años de aflicción, de tantos años de sufrimiento, el Salmo termina con esta meditación de que así como ellos fueron afligidos en el desierto, también
hay que confiar en que vendrán nuevos tiempos, vendrán mejores tiempos, donde es Dios mismo el que hará prosperar la obra de nuestras manos, el que hará prosperar nuestro trabajo. Y eso mismo es lo que creemos en el hoy. Seguimos mañana.